estamos en una serie de predicaciones que se llama La historia completa de la Navidad. Y estuvimos viendo cómo desde Génesis Dios había pensado este plan y cómo sigue llevándolo a cabo. Entonces, hoy estamos muy felices de poder culminar el año y culminar esta serie donde se nos recuerda a nuestro Salvador. Y los que me conocen saben que a mí me gusta mucho el cine, que me apasiona mucho el cine y hay algo muy curioso que sucede con las películas que nos repetimos. Mi esposa me dice, otra vez se va a ver esa película. Sí, me gusta repetir películas y cuando uno repite películas la experiencia cambia un poco, cambia por completo porque uno ya no está al borde del asiento en el suspenso, ni tiene miedo de que el villano gane porque ya uno conoce la última escena, conoce el final. Y esto es algo muy parecido a lo que vamos a estar viendo hoy, porque cuando uno se repite una película, está transitando por las escenas de tensión, pero hay como algo, una paz extraña, porque uno sabe cuál es el desenlace. Uno ya sabe el director cómo llevó la historia para terminar la película y hoy, en el último domingo del año, terminamos algunos como con el final de una película no tan buena. Y ahorita que nos estábamos reuniendo con los anfitriones quienes nos sirven cada domingo, les preguntaba que cómo terminan el año. Y fue muy bello escuchar de todos decir muy agradecidos con el Señor. Pero yo conocía un poco las realidades de algunos allí y sé que sufrieron este año el dolor de la enfermedad de un familiar, que sufrieron pérdidas y demás. Y sé que muchos de nosotros nos sentimos así, como atravesando la escena más difícil de una película, terminando el año con una maleta llena de cargas y tal vez podemos mirar atrás desde enero y empezamos a ver cicatrices, pérdidas, cansancios y tal vez empezamos el año con una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pero lo bello es que la vida cristiana no es una película de suspenso que no sabemos el final. La vida cristiana es una historia que los creyentes sabemos que el rey ya ganó. Que ese que nació hace más de 2000 años en el pesebre, creció, murió y resucitó y volverá. Y eso es lo que hemos hecho en esta serie de Navidad. Hemos comenzado desde Génesis, como les decía ahorita, y celebramos hace poquito, hace unos días, el nacimiento, el clímax, el nacimiento de Cristo en el pesebre. Pero no nos podemos quedar solo en Belén. Tenemos que ir a la Nueva Jerusalén, como oraba Santi ahorita. Tenemos que ir a ver esa final ya garantizada, ese desenlace. Porque mientras muchos afuera están buscando el año nuevo con la esperanza de que la suerte cambie, nosotros hoy abrimos la palabra de Dios con la esperanza de que ya todo está hecho. Porque no estamos aquí como para desear que las cosas nos salgan bien, sino para descansar en el decreto soberano del director de la eternidad, ¿cierto? Y hoy vamos a cerrar el año y la serie de la historia de la Navidad con Apocalipsis 21. Vamos a leer los versículos del 1 al 8, a estar meditando en ellos y vamos a ver anticipadamente esa escena final de la Biblia y de la historia como la conocemos. Y vamos a estar alrededor del texto respondiendo 3 preguntas. ¿De qué trata realmente esa vida que se nos promete? También vamos a responder ¿por qué podemos estar seguros de que eso va a pasar? Y la tercera pregunta que vamos a responder es ¿cómo nosotros debemos vivir en respuesta a ese día que esperamos? Entonces yo quiero que en un acto de honra al Señor y a su palabra nos podamos poner de pie para leer estos 8 versículos de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el gran director, el que creó la historia, el que la lleva hasta el final. Gracias, Señor, porque así como nosotros reconocemos que el Señor Jesús venció la muerte, vencerá al final hasta su último enemigo, a la muerte, al pecado. Y nosotros podemos disfrutar de eso, porque somos tus hijos, porque nos has llamado tu pueblo, porque nos has escogido. Y Padre, mientras terminamos este año, tal vez con dolor, con angustia, y también con alegría, con satisfacción, permítanos recordar y anhelar que tú vengas pronto. Oramos en el nombre de ese que es el principio y el fin, Jesús. Amén. Y pueden sentarse. He titulado al mensaje de hoy: el final de la historia, nuestra esperanza de una nueva vida. Y como toda gran historia que vale la pena repetir, nos acercamos a estos textos no para ver qué es lo que va a suceder, sino para recordar lo que ya está escrito que va a suceder, lo que es inamovible que suceda. Así que teniendo esto en mente, respondemos esta primera pregunta: ¿de qué trata realmente esta nueva vida que se nos promete? Entonces, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y esta idea de cielo nuevo y tierra nueva no se nos presenta solo en Apocalipsis. Es algo que los profetas anunciaron, es algo que los salmos nos recuerdan, es algo que Pablo entre Tesalonicenses, algo que Pedro nos menciona en su carta, de que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero esto no solamente es como un próximo cielo y una próxima tierra. Mejor dicho, es un mejor cielo y una mejor tierra que va a reemplazar la anterior. Y yo quiero que lo pensemos en algo que algunos están disfrutando en este momento, algo que algunos anhelamos tener, que son las vacaciones. Y algunos ya están disfrutando de esa, algunos estamos anhelando. Pero ¿por qué nos apasiona tanto salir a vacaciones? ¿Por qué? Porque estábamos cansados, ¿cierto? Porque el cuerpo y el alma nos gritan: necesitamos un respiro, necesitamos parar, necesitamos callar el ruido, las presiones, los problemas de este mundo caído. Y entonces en las vacaciones buscamos un lugar donde podamos ser y disfrutar, donde podamos estar ahí tranquilos. Pero las vacaciones en esta tierra tienen un problema. ¿Cuál es? Se terminan. Se terminan y volvemos a la realidad, y es como un espejismo temporal. Siempre llega el día de entregar la habitación, de volver a empacar las maletas que no queda igual de empacada como la empacó en la casa. Regresamos a la vida real y muchas veces con dolor. Algunos dicen que necesitan vacaciones para descansar de las vacaciones. Pero volvemos a la realidad, donde el dolor y el pecado nos esperan. Pero Juan lo que nos está describiendo acá son, como podríamos decirlo,
unas vacaciones permanentes. De eso es que trata la nueva vida. Es más allá de un escape de una semana. Es el fin del exilio. Es el fin de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y lo que yo quiero es que para que entendamos esto y reconocer la perfección de esa nueva tierra, es que veamos un eco de lo que perdimos en el Edén. Porque lo que Juan nos está describiendo aquí es la restauración de todas las cosas. Es la restauración y ese gemir de lo que quedó después de la caída de Adán y Eva. Entonces nos tenemos que ir de nuevo a ese diseño original, pero sobre todo tenemos que empezar a ver, y esta es mi propuesta, que veamos cómo el pecado fracturó 4 relaciones que los seres humanos tenemos. Con nosotros mismos, con otros seres humanos, con la creación y con Dios. Y esto es lo que Dios está restaurando. Así que en el futuro, en la nueva vida, vamos a tener una relación reconciliada del ser humano consigo mismo. Y si recordamos, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron porque tenían vergüenza por cómo se veían, por las consecuencias. Y a partir de ese momento, toda la humanidad cayó en una esclavitud a causa del pecado. Somos esclavos de esa naturaleza pecaminosa que todos heredamos. Pero por gracia y por su infinito amor, y gracias a la muerte de Jesús, hemos sido liberados de las consecuencias del pecado, que fue la separación de Dios. Y gracias a la resurrección de Jesús y que nos envió a su Espíritu Santo, día a día el Espíritu nos está liberando del poder del pecado sobre nosotros. Nos está transformando a su imagen y gracias a su regreso va a llegar el día donde seremos completamente liberados de la presencia del pecado. Entonces, hermanos, fuimos creados con una mente, con un corazón en paz, libre de la culpa, libre de la vergüenza, libre de la angustia interna por ser insuficientes delante de Dios. Todo cae con el pecado de Adán y Eva, pero en la nueva vida se trata de Dios enjuagando toda lágrima. Lágrimas que muchas veces también vienen por el dolor de haber pecado. Y en nuestra nueva vida ya no vamos a tener vergüenza por pecar, porque ya no va a haber pecado. Ya no vamos a luchar más con nosotros mismos, que somos tan tercos. Ya seremos completamente libres. Pero también la relación que se restaurará es la relación del ser humano con la creación. Porque la creación cayó en maldición a causa del pecado. La creación se volvió hostil, la tierra empezó a dar espinos, enfermedades, desastres naturales y finalmente nos va a reclamar en la tumba. Cuando Juan dice aquí que ve un tierra y un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que el mar ya no existe, pero que son unas vacaciones sin mar. Por ahí dicen que la vida en el mar es más sabrosa. Pero para los judíos, la idea del mar es un lugar del mal. La idea del mar aquí en este texto es acerca de caos, de destrucción, de lo que no se puede controlar, de la realidad que vivimos hoy en día en este mundo caído. Pero en la nueva vida ya ese mar no estará. Ya ese mar de caos no estará. Y Apocalipsis 22 más adelante nos va a decir y nos va a hablar de un río de agua vida, de un árbol cuya abundancia es para todos, porque la creación ya no va a estar bajo amenaza, sino que va a ser el escenario perfecto de nuestro deleite. Porque quizás tú terminas el año hoy con un diagnóstico que te asusta, propio o el de un familiar. Terminas este año con un cuerpo que ya no responde como antes.
O terminas el año con mucho sudor en la frente, con facturas que no puedes pagar, con inestabilidad laboral, con la frustración de que por más que te esforzaste este año, la tierra no parece dar fruto. Y algunos de ustedes no solamente están cansados por trabajar, sino por la ansiedad de que no saben si para el otro año habrá algo suficiente. Pero estos versículos son una esperanza. Él enjuagará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Para los niños y las niñas que nos acompañan hoy acá, tal vez a ustedes niños les asustan ver las noticias sobre el clima, sobre las enfermedades, pero el cielo nuevo, ya no es una naturaleza peligrosa. Imagínense niños explorar un mundo donde ya no hay desastres naturales, donde ya tu cuerpo no se va a cansar para jugar sin cansarse ni enfermarse. Y para todos, este año tal vez fuiste golpeado y no puedo asegurarte que el otro año no vaya a ser así. Tal vez el otro año también vas a ser golpeado con enfermedad, con dolor, con escasez. Pero tenemos que recordar que esas no son las escenas finales de esta tierra. Este sistema está siendo desmantelado por nuestro Dios. Y ese gran director de la historia ya filmó, ya escribió el guión y ya decretó que esa creación donde hay un mar de caos ya se va a secar. El mar de caos. Y va a haber una tierra donde solo va a haber bendición. Y también va a ser una restauración de la relación del ser humano con otros. Porque nosotros fuimos creados para la comunidad perfecta, ¿cierto? Pero el pecado trajo división, trajo odio, trajo divorcio, trajo soledad. Y desde Caín, el ser humano empieza a decir, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Porque Juan no nos está hablando acá de una salvación para personas aisladas. No, nos está hablando de una ciudad que desciende, una ciudad, una comunidad donde ya no hay muros de separación. Y tal vez muchos terminan el año celebrándolo con una silla vacía. Pero no una silla vacía por muerte, sino una silla vacía por el orgullo, por la falta de perdón, por la traición de un amigo o la tuya. Porque es que el pecado ha hecho estragos en nuestras relaciones, ¿cierto? Porque nuestras relaciones se convirtieron como en campos de batalla donde el egoísmo propio es el que siempre quiere ganar. Y algunos dicen que vivimos en la era más conectada por el internet, pero también dicen que es la era más solitaria. Y también muchos o algunos de esta misma iglesia se pueden sentir aislados, aún rodeados de toda la familia de la fe. Y es que el pecado rompió esa capacidad de ser vulnerables, de amar sin miedo a que nos fallen. Pero Juan nos recuerda que la nueva creación, que la nueva vida, que el final de esta película viene con la restauración de las relaciones. Nos habla de una unidad íntima, pura. Y en la nueva tierra, el otro ya no es una amenaza a mis intereses, sino un motivo de gozo. Y imaginémonos una sociedad donde ya no existe el chisme, la envidia, el racismo, la desconfianza. Eso nos va a traer la nueva vida. Así que si este año has sido herido por alguien que amas, o tú has herido a alguien que amas, si estás viviendo la soledad como una compañera constante, como dice una canción por ahí, esta nueva vida te ofrece una esperanza real de que no solamente serás salvo tú, sino que serás parte de un pueblo donde el amor ya no falla. Y de nuevo, para los niños que están acá, ustedes sufren hoy tal vez en el colegio
de que tus amiguitos te dejen afuera cuando van a jugar, te escogen de último para jugar fútbol o básquet o voleibol. Niños, la nueva vida se trata de un lugar donde ya no hay rechazo, donde tus amigos ya no te hacen bullying, donde ya nadie te va a traicionar. Allá en la nueva tierra, niños, será el mejor equipo del que jamás vayas a ser parte. Porque todo será nuevo. Porque en esa película que Dios ya escribió, ya no hay finales de matrimonios. Ya no hay hijos saliendo de casa. Ya no hay una ciudad de hermanos peleándose, sino que será una ciudad donde por fin los hermanos sabrán cómo amarse perfectamente, porque todos habitarán con el mismísimo Padre, con el mismísimo Creador. Y la última relación, la más importante, la que es la raíz de todas las relaciones, la relación del ser humano con Dios, será completamente restaurada. Ustedes se acuerdan que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, ellos dejan de experimentar que Dios caminara con ellos, que Dios dialogara con ellos cara a cara. Porque lo que el pecado hizo fue exiliarnos de la presencia de Dios, fue separarnos de Dios. Génesis 3 es el comienzo de una humanidad separada de Dios, y eso es lo que trae caos. Y vemos cómo Dios tiene que proteger el paraíso del Edén con un ángel, que tiene una espada para guardar el camino del árbol de la vida, para guardar la presencia de Dios del pecador. Y desde ese momento la humanidad empezó a vivir una orfandad espiritual. Y con el tiempo Dios iba a revelar en el tabernáculo, en el templo, pero siempre iba a haber una barrera hasta el día que murió Jesús. ¿Se acuerdan qué pasó cuando murió Jesús? El velo se rompió, se partió en dos, y el ser humano tiene el privilegio de acercarse a Dios, pero todavía no completamente. Pero Apocalipsis 21 nos dice que las barreras que nos separan de Dios van a caer definitivamente. Apocalipsis 21 nos da ánimo para aquellos que tal vez sentimos que el año cierra con Dios lejos. A veces oramos y pareciera que Dios estuviera sordo a nuestros oídos, a nuestras voces. Porque es que eso es lo que hace el pecado. No solamente nos condena, sino que nos hace sentir extraños ante nuestro Creador, ante nuestro Padre. Y nosotros intentamos llenar ese vacío con logros, con familia, con planes para el 2026, pero el alma sigue sedienta. Como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esa inquietud es un síntoma de una relación que, aunque está restaurada legalmente por Cristo, todavía no disfrutamos plenamente esa relación íntima con el Padre por completo. Pero el versículo 3 de Apocalipsis 21 es una gran promesa. Él habitará con ellos. Ya Dios no va a ser solamente una idea teológica o un concepto lejano, sino que va a ser una presencia física y constante. Y Apocalipsis 22:4 nos dice 3 palabras demasiado gloriosas de la Escritura. Verán su rostro. Lo que tanto anheló Moisés, lo vamos a poder disfrutar. Ver a Dios cara a cara. Ya no consumidos, ya no seremos consumidos, porque el pecado no estará. Ya no vamos a caminar por fe, vamos a caminar por vista, porque lo vamos a tener allá al frente. Y por tenerlo a Él es que ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay pecado, ya no hay culpa, porque estamos
eternamente con Él. Ya no solamente en espíritu, sino personalmente, sentado compartiendo con nosotros. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ya somos declarados hijos de Dios, ¿cierto? Pero esto significa que ya nunca más en la nueva tierra te vas a sentir como huérfano. Porque Henry nos lo decía hace 8 días. Muchos cristianos hoy en día viven como huérfanos. Porque se nos olvida constantemente de que el Padre ya nos ha declarado sus hijos. Pero en la nueva tierra vamos a tener esa seguridad de que ya somos hijos. Ya no va a haber angustia, ya no va a haber orfandad. De eso es que se trata la historia completa. La Navidad no fue para que tuviéramos una religión, sino para que recuperáramos a nuestro Padre, aquel que habíamos perdido a causa de nuestro pecado. Así que si este año te has sentido solo, seco, distante de Dios, recuerda que el final de tu película no es la cama vacía en un hospital, no es la tumba. El lugar de tu final será los brazos del Padre, abrazándote. En la nueva vida es tener a Dios mismo como nuestro gran tesoro, ya sin velo, sin pecado y sin fin por la eternidad. Por eso es que mis hermanos, mis amigos, ningún deseo de este mundo nos satisface, nos llena, ni siquiera las vacaciones. Por eso es que C.S. Lewis decía, si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más profunda es que fui hecho para otro mundo. Para un mundo donde Dios habita con sus hijos. Y esto se escucha muy bello, ¿cierto? Todas esas relaciones restauradas, recuperadas. Y tal vez algunos dirían acá, ay, pero eso suena muy poético. Eso suena muy bello, muy hermoso. Eso sí va a ser real. Y eso nos lleva a responder la segunda pregunta de hoy. ¿Cómo estamos seguros de que esto que Apocalipsis 21 nos dice va a pasar? Y por eso es que los versículos 5 y 6 son muy importantes. No son un relleno que Juan puso allí. Es la base legal de nuestra fe. El que está sentado en el trono dijo. Aquí no está hablando ni un profeta ni Juan. Está hablando el que está sentado en el trono. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros podemos estar seguros de que estas palabras son reales y verdaderas por la autoridad del que está en el trono, por el decreto del director de esta gran película de la vida. Porque en el mundo del cine, el director puede cambiar el guión cuando quiera. Hay películas por ahí que tienen diferentes finales. Si el director está de buen humor o mal humor, puede cambiar el final. Si los actores no llegan a la toma final, pues se cambia el libreto. Pero la historia de redención no puede ser así. Porque el director es Dios. Y estas son las palabras del mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que dio promesas y las cumplió, el que es dueño de la historia, el que no puede mentir. Porque Dios no dice, uy, yo espero que las cosas se arreglen. No, Él ya decretó algo que no se puede cambiar. Yo hago nuevas todas las cosas. Esto no es una sugerencia que Dios está haciendo. Es un orden divino. Es una orden ejecutiva. Desde el centro de la realidad. Desde el trono. Porque si Dios dice que estas palabras son fieles y verdaderas, Él va a hacer todo para que se cumplan.
Él va a involucrar su carácter, su nombre, su gloria, y está empeñado en que esto se cumpla. Porque como les decía ahorita, Él no puede mentir, porque si Él mintiera, el universo se va a desmoronar. Porque la veracidad de su palabra es el suelo en el que nosotros habitamos. Pero no solamente porque está en el trono, podemos estar seguros de que estas palabras son verdaderas por la garantía de la historia. Y lo hemos visto desde Génesis, ¿cierto? Él prometió y Él cumplió. Prometió que iba a enviar un Salvador y pareciera imposible porque vinieron imperios, el pueblo fue exiliado, hubo 400 años de silencio de parte de Dios y donde más pareciera imposible, la historia es interrumpida por el llanto de un bebé, el bebé prometido que vimos en Isaías. Y en el cumplimiento del tiempo, como decía Gálatas hace 8 días, en un pesebre en Belén, Dios demostró que Él cumple promesas. Entonces aquí está la lógica de nuestra seguridad. Si Dios es fiel para cumplir esa promesa que parecía difícil de traer un Salvador en el cuerpo de un bebé, que el Creador se hiciera criatura, entonces nosotros podemos estar seguros de que estas palabras de Apocalipsis 21 son más que reales, son un hecho, son un decreto divino. Porque la Navidad que celebramos hace unos días es solo la cuota inicial del Apocalipsis. Porque la cruz es ese recibo firmado con sangre que garantiza la tierra nueva. Porque si Dios cumplió lo de Belén, va a cumplir lo de la nueva Jerusalén. Pero también nosotros podemos estar seguros de que estas palabras son reales y verdaderas por la omnipotencia del que es el alfa y la omega. Y Juan nos dice que Dios, el que está en el trono, dice, hecho está. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús en la cruz? Hecho está, consumado es, de que Él se entregaba. Pero esas palabras volverán a ser pronunciadas. Hecho está. Y eso nos debe dar mucha paz para el 2026 y para todas nuestras vidas. De que Él es el dueño de todo el abecedario de la historia. De que si Él escribió érase una vez en Génesis, también escribió el amén de Apocalipsis. Porque para Él, para Dios que habita en la eternidad, tu restauración y la mía no es un quizás, es un hecho está. Y Él no está limitado por el tiempo, por el espacio. Él ya conoce el futuro. Él escribió el futuro. Él ya escribió el final de la película. Y desde allá nos dice, confía, yo tengo el control de cada escena, incluso de las que hoy te hacen llorar. Porque, queridos, Él tiene el poder y la autoridad para sostener cada promesa. Ya las cumplió. Las cumplirá. Entonces nosotros sabemos que el gran director de la historia escribió un final de victoria, que su palabra es fiel, que es verdadera. Esto nos tiene que llevar a pensar de que nosotros no podemos seguir viviendo como si estuviéramos atrapados en una película de suspenso, de terror, temiendo que el mal, que el enemigo gane en el último segundo, porque ya al final se grabó, se escribió, se decretó por Dios y el desenlace es glorioso. Es como si tú ya tienes unas vacaciones confirmadas con el tiquete comprado, el hotel pagado. Eso cambia por completo tu forma de trabajar esa última semana. Ya no te desesperas ante la fatiga del presente, porque sabes que el descanso va a llegar. Y nosotros tenemos prometido un descanso. ¿Por qué? Recordemos, porque Él estará. Pero, como somos tan tercos, por lo menos yo lo soy,
todavía estamos transitando en esta vida olvidando el cierre. Porque aunque sabemos que el que es el alfa y la omega dijo que hecho está, hoy seguimos viviendo de una manera como si así no fuera. Y tenemos que pensar en esto. Cuando uno ve el tráiler de una película, ya quiere que llegue la película. Cuando nosotros leemos el final de esta película, anhelamos que eso llegue. Porque si el tráiler es bueno, si leer esto es muy bonito, imagínense en lo que será ver el rostro del director. Por eso es que nosotros debemos decir y anhelar lo que los apóstoles decían desde que Jesús ascendió. Vuelve, Señor. Ven, Señor Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Y esto nos tiene que llevar a responder esa última pregunta. Si ya conocemos la nueva vida, si sabemos que es real, entonces ¿cómo nosotros debemos vivir mientras esperamos que se estrene ese final de la película? Porque el final de esta historia no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, para saber cuántos miles de años van a suceder para que todo suceda. Apocalipsis no fue escrito para satisfacer la curiosidad del rapto o de otras cosas, sino que fue para sostenernos en fidelidad, para recordarnos anticipadamente que Él regresará, para animarnos a anhelarlo, a que Él venga pronto. Así que si este es el final del guión, va a ser muy importante cómo vivamos en el 2026 y en el resto de nuestras vidas. Y los versículos 7 al 8 nos dice algunas maneras que nosotros debemos caminar. Y si vemos allí, el vencedor heredará estas cosas. Así que nosotros debemos caminar como vencedores, pero tal vez no como el que te estás imaginando. El texto dice el que venciere. Y este libro Apocalipsis no habla mucho del que venciere. No habla de superhéroes, no habla de no tener problemas, que es lo que tanto se predica en este mundo. Ven a Cristo y se acaban tus problemas. Mentira. Los problemas siguen. Pero podemos vivir como vencedores en medio de los problemas. El que venciere se refiere el que persevere en la fe hasta el final. A pesar de las circunstancias, de los problemas, de los dolores. Así que el otro año, el resto de nuestras vidas, no debemos caminar como víctimas de nuestras circunstancias, como víctimas de la economía, como víctimas de algún político. Nosotros vivimos la vida entendiendo quién es el que gana esta batalla, quién es el que gana esta guerra. Así que cuando enfrentes batallas en febrero, en marzo, en junio, en julio, recuerda, este no es el final de mi historia. Podemos resistir, podemos perdonar, podemos seguir, porque nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de aquel que ya venció, el alfa y el omega. Pero también se nos llama a vivir como herederos, no como huérfanos. El versículo 7 termina con una promesa muy hermosa. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Porque muchos vivimos con ese pensamiento, ¿qué será de mí? ¿Cómo voy a sobrevivir ante las circunstancias? Pero un hijo, un niño, una niña, sabe que su padre lo va a sostener. Como nosotros no, que tenemos el Padre que es el dueño del mundo, de la creación. Así que nosotros podemos vivir con una paz que el mundo no entiende, porque lo tenemos a Él. Los apóstoles no debían estar tranquilos en la barca solo porque sí. Aunque habían tormentas allí, deberían estar tranquilos porque el Creador estaba dormido. Estaba tranquilo. Estaba ahí con ellos.
Vivir como un heredero no significa que vas a tener todo lo maravilloso en esta tierra. Vivir como un heredero es que ya no tienes que pelear por las migajas de este mundo. No tienes que estar peleando por reconocimiento, por dinero, por seguridad, porque ya eres dueño de la tierra nueva. Así que nuestro llamado es a caminar este 2026 con la frente en alto, no con orgullo, no porque los problemas se acabaron, sino por la seguridad de que el Padre tiene un plan de enviar a Jesús de nuevo para reinar por la eternidad. Pero también hay un llamado, según el versículo 8, a vivir en vigilancia y en santidad. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a disfrutar de la esperanza de esa nueva Jerusalén. Pero no podemos vivir como ciudadanos de Babilonia. Porque este versículo 8 nos está advirtiendo que quienes viven en pecado sin arrepentirse van a sufrir las consecuencias de seguir separados de Dios por la eternidad. Así que si hoy que nos visitas por primera vez no has rendido tu vida a Jesús, sigues viviendo en una vida como este versículo 8 nos dice, es una buena invitación para rendirse hoy a Él. Es un llamado para vivir en santidad, no con el susto de perdernos esa vida, sino porque ya tenemos esa vida. Porque si hay una gloria para los hijos de Dios, también hay una sentencia para los rebeldes. Una herencia donde hay un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto no es nada más y nada menos que estar separados de Dios por la eternidad. Esto es lo que la Biblia le llama al final de la película para aquellos que deciden vivir fuera del diseño de Dios. Es una separación eterna de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo lo puro. Es el lugar donde la sed nunca se va a apagar. Y miren que no habla de criminales tan terribles. Habla de cobardes, de incrédulos, mentirosos. Aquellos que escucharon la verdad, pero prefirieron quedarse con su pecado antes de rendirse al rey. Otra vez, niños, seguir a Jesús no es de cobardes. Se necesita mucha valentía para decir en tu escuela que no haces lo que otros niños hacen, para no ver lo que otros niños ven. Y Jesús les dice, niños, yo tengo un lugar para ti en mi ciudad, pero también nos lo dice a nosotros. Así que no cambiemos el tesoro por las mentiras que este mundo nos ofrece. Aquí es donde la luz de la Navidad brilla, brilla en medio de la oscuridad. Porque Dios no nos da esta advertencia para asustarnos, sino para correr a Él. Adán y Eva se escondieron de Dios cuando ellos pudieron correr a Dios. Nosotros podemos correr a Él. Porque después de este juicio, Apocalipsis 21 más adelante y el 22 va a seguir hablando del Rey extendiendo su mano. Así que tal vez si hoy te identificas con esta lista del versículo 8, hay una gran promesa. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
porque el lago del fuego es lo que todos nos merecemos. Pero el agua de la vida, que es Cristo, se nos dio por gracia y nos ofrece su perdón, su amor, su misericordia. Porque Dios no quiere que tu final sea la muerte segunda. Él quiere que bebas de esa agua de la vida. Y no tienes que pagar por esa agua. Es gratuita. Es venir a la fuente. No tienes que ser perfecto para tenerla. Solo necesitas rendirte al Rey. Así que cambia tu herencia de muerte por la herencia de un hijo, rindiéndote al Rey. Y hemos hablado de que esa nueva vida trata de un Dios que enjuaga las lágrimas, que ya no hay dolor, que el director tiene el control del guión, que es un Padre que nos ofrece no vacaciones, sino un descanso permanente, un descanso eterno para nuestras almas. Y la invitación es decir, ven pronto, no porque odiemos esta vida, sino porque amamos al dador de la vida. Debemos decir ven, porque estamos cansados de ver hospitales llenos, noticias de guerra, familias divididas, corazones secos, porque estamos cansados de luchar con el pecado. Decimos ven porque nuestras mejores vacaciones se terminan acá en la tierra, pero las que nos ofrece el Señor no tienen fin. Y si este año fuiste golpeado fuertemente, tu oración para el 2026 no debe ser que las cosas mejoren. Deben ser, Señor, haz nuevas todas las cosas. Ven pronto. Pero estábamos hablando con algunos del equipo que sabemos que, aunque este final es seguro, el presente todavía duele mucho, ¿cierto? Y por eso queremos hacer algo hoy, porque sabemos que muchos de ustedes llegan a esta última reunión del año cargando maletas muy pesadas. Maletas de enfermedad, de soledad, de relaciones rotas, de deudas o de pecados que te roban la paz. Y Dios no quiere que tú salgas de aquí hoy intentando cargar eso solo, sino que el Rey, que enjuagará toda lágrima, te regaló una comunidad para vivir eso. Entonces queremos invitarlos hoy, que si tú vienes hoy con una carga muy pesada, si terminas el año, aunque agradecido, pero con dolor, vamos a tener unos líderes de allí de la iglesia, atrás de Punto I, al ladito, para que tú puedas acercarte a ellos y pedirles que oren por ti. Y esto no lo hacemos muy constantemente y queremos que vengas sin vergüenza, que te puedas levantar y pedirle a alguien del equipo que pueda orar por ti. Y no es que nosotros vamos a hacer magia, no tenemos el poder de hacer que las cosas cambien, pero podemos ir a esa fuente que es el alfa y el omega. Entonces, mientras nos preparamos para adorar al Señor, ve para que oremos por ti, puedas pasar por libertad y mientras podemos adorar al Señor, pero permítanme terminar orando. Padre, gracias por recordarnos de nuevo que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú eres el dueño de nuestras historias, que tú creaste el principio, pero creaste anticipadamente el fin. Gracias por recordarnos que va a llegar un día glorioso donde no va a haber dolor, donde no va a haber pecado,
donde no va a haber relaciones rotas, donde todo va a ser plenitud. Y permítenos hoy responder a esto, porque nosotros hoy somos responsables de lo que hemos oído y nos has invitado a vivir como vencedores, como hijos, no como huérfanos, y en vigilancia y santidad. Algunos de nosotros terminamos el año con cargas, con maletas muy difíciles de llevar. Y gracias, porque nos has provisto una comunidad, una familia que nos acompaña desde la oración o nos lleva de la mano a un hospital. Gracias, Señor, por recordarnos que el Señor regresará. E invítanos a anhelar eso, que podamos decir constantemente en nuestras oraciones: ven, Señor, ven pronto, ven pronto. Y que nos permita, Señor, disfrutar de esa agua, que si la bebemos, nunca más tendremos sed. Porque tú eres más que suficiente, porque tú bastas. Y oramos en ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén.